Buenas, buenas, Dios me lo bendiga. Alabado sea el Señor Jesús. Ay, Señor Dios. Alabado sea Cristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, que Dios me los bendiga grandemente, que el Señor me los guarde en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por estos tiempos tan maravillosos que Él nos regala para estudiar su palabra. Aleluya. Estamos con el libro de los Hechos, amados hermanos. Hoy vamos a continuar con el capítulo 21. Alabado sea el Señor. Amén. El miércoles pasado, amados hermanos, estuvimos hablando del apóstol Pablo y del regreso de su tercer viaje misionero. ¿Amén? Dejamos en claro que Pablo no se había apartado de la voluntad de Dios cuando se propuso ir a Jerusalén. Vamos a continuar hoy, amados hermanos, con el versículo 5 de este capítulo 21 que dice así: alabado sea el Señor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos. Gloria a Dios. A propósito, sería interesante ponernos a pensar, amados hermanos, sobre la postura en que debemos estar al orar. Dice aquí, alabado sea el Señor, ahora aunque parece, dice aquí en la Biblia, primero, puestos de rodilla en la playa oramos. Parece muy apropiado arrodillarnos, ¿no? Cuando nos acercamos a la presencia de Dios en oración. No vamos, amados hermanos, a argumentar a favor de una posición única al orar. Cada quien tiene su posición y tiene su comodidad como orar y cómo estar en la presencia de Dios. No creemos que haya sido la única postura exclusiva para la oración. Esto sí estamos claros. Creemos que se puede orar en cualquier parte y en cualquier forma. Alabado sea el Señor. Podemos orar con nuestros pensamientos mientras nos dirigimos a algún lugar. Tanto andamos como cuando andamos pues en un vehículo. Ven. Gloria a Dios. Se escucha un eco. Amén. Ok. Podemos, amados hermanos, encontrar muchos momentos apropiados, ¿no?, para orar. Esto sí. Vamos a continuar leyendo pues los versículos 6 y 7 que dicen: y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Aleluya. No podríamos preguntar por qué Pablo se quedó solamente un día allí. No, podemos hacernos esa pregunta, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué no se quedó más tiempo?
Pero es hermoso leer, amados hermanos, y observar la maravillosa bienvenida que le dedicaron a Pablo y a los que estaban con él, ¿no? Y el número de creyentes también que había en estos lugares en ese tiempo. Creemos, amados hermanos, que había millones de creyentes en el Imperio Romano. Millones, amados hermanos, muchos. En los últimos años del primer siglo. En el versículo 8 dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. O sea, se hospedaron con él allí. Si usted llega o seguimos la trayectoria de Pablo, se encuentra, podemos darnos cuenta si seguimos su trayectoria, ¿no? Que el apóstol Pablo continuó bajando por la costa de un lugar a otro. Aquí vemos que se menciona a un personaje notable que ya hemos conocido anteriormente en el capítulo 6 y en el capítulo 8 de este libro de los Hechos. Dice en el versículo 9: este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Ahora, en esta parte, cuando dice que Felipe era un evangelista, la palabra significa literalmente uno que anunciaba buenas nuevas. Este versículo, amados hermanos, muestra que las mujeres ocupaban un lugar destacado en la iglesia. Estas mujeres concretamente tenían el don de profecía. Alabado sea el Señor Jesús. Todavía no se había escrito, amados hermanos, el Nuevo Testamento. Vamos a seguir leyendo los versículos 10 y 11 que dicen: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Gloria a Dios. El Espíritu Santo le estaba revelando en ese momento al apóstol Pablo lo que le iba a suceder cuando fuera a Jerusalén. Pero ¿sabe algo? Pablo, aún sabiendo esto, estaba completamente decidido a ir. Además, este profeta no le estaba diciendo nada nuevo al apóstol. En el capítulo 20, amados hermanos, cuando aún estaba en Asia Menor, él ya había recibido una revelación sobre las grandes aflicciones que le esperaban en Jerusalén. Ahora vamos a seguir leyendo los versículos 12 y 13, que dicen así: al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Recordemos que esto fue lo que escribió el doctor Lucas. Él y sus compañeros no querían que Pablo fuesen a Jerusalén. El Espíritu de Dios le estaba revelando a Pablo que iba a ser apresado. Y él les pidió a los creyentes que no lloraran, porque le estaban entristeciendo el corazón al apóstol Pablo.
Es conmovedor, amados hermanos, ver la cariñosa preocupación que aquellos creyentes tenían por el apóstol Pablo. Cómo le amaban, ¿no? Dice el versículo 14, y como no le pudieron persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Aleluya. Aquí vemos, amado hermano, que el apóstol Pablo estaba actuando de acuerdo a la voluntad de Dios y que ésta se cumpliría. Alabado sea el Señor. Continuamos leyendo los versículos 15, 16 y 17 que dicen, después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedamos. Alabado sea el Señor. Y dice en el 17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Gloria a Dios. Aquí podemos ver, amados hermanos, que cuando el apóstol Pablo llegó a Jerusalén, la iglesia local le recibió con mucha alegría. Y dice en el verso 18, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Ya por ese entonces, amado hermano, él era un veterano que había estado en el ministerio cristiano por largo tiempo. Alabado sea el Señor. Y llevaba en su cuerpo las cicatrices que demostraban que era un siervo del Señor Jesús. Avancemos los versículos 19 al 21 que dice, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Bueno, amados hermanos, en realidad los judíos habían distorsionado lo que el apóstol Pablo estaba realmente enseñando y haciendo. Aquí hemos llegado a otro pasaje interesante acerca de cuál algunos buenos expositores bíblicos ofrecen diferentes explicaciones a esto, ¿no? ¿Estaba Pablo dentro o fuera de la voluntad de Dios cuando fue a Jerusalén y cumplió un voto o promesa que evidentemente implicaba la presencia de una ofrenda? Los creyentes de Jerusalén, amados hermanos, contaron a Pablo que miles de judíos habían creído en Cristo, pero no habían abandonado la ley de Moisés. Sin embargo, no podían insistir en que los no judíos debían sujetarse a la ley. Por otra parte, amados hermanos, los no judíos no podían insistir en que los judíos renunciasen a las costumbres o prácticas de la ley. Siempre, amado hermano, y cuando no confiaran en ellas para obtener la salvación. Aquellos que insistían en que la gracia de Dios no obligaba a los no judíos a cumplir la ley de Moisés, pero parecían, amado hermano, olvidar que la misma gracia de Dios permitía a los judíos continuar cumpliendo con sus preceptos. Si ellos sentían que esa era la voluntad de Dios, podían seguir con sus preceptos. Recordemos que el apóstol Pedro
no había comido nada en contra de la ley mosaica hasta que visitó a Pablo en Antioquía. De la misma manera, los creyentes judíos aborrecían el comer cualquier cosa que hubiese sido sacrificada a los ídolos, lo cual no molestaba a la conciencia de los no judíos. Sin embargo, amados hermanos, si el comer esa carne ofendía la conciencia de otro creyente y era para él un obstáculo espiritual, entonces no debía hacerse. Y ya. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 8, versículo 8, que el hecho de que Dios nos aceptase no dependía, amados hermanos, de lo que comiéramos, pues no íbamos a ser mejores por comer, ni peores por no comer. Pablo también, amado hermano, escribió que si una persona se crió de acuerdo con cierta costumbre, la gracia de Dios le permitía seguir practicando esa costumbre después de haber aceptado al Señor como su Salvador. Dijo en su primera carta a los Corintios, alabado sea el Señor, vamos a ir para allá por favor, en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, alabado sea Cristo, primera carta a los Corintios, capítulo 7, y vamos a leer los versos 17 al 20, dice: pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Alabado sea el Señor. Ahora bien, cada uno debe vivir según los dones que el Señor le ha concedido, y tal como era cuando Dios lo llamó. Si Dios llama a uno que ha sido circuncidado, no trate de disimular su circuncisión. Oye bien, no debe circuncidarse, porque lo importante, dice el apóstol Pablo, no es estar o no estar circuncidado, sino obedecer los mandatos de Dios. Entonces, quédese cada uno en la condición en que se encontraba cuando lo llamó Dios. Así. Pablo, amado hermano, aplicó este principio para ganar a la gente para Cristo. Más adelante, en el capítulo 9 de la misma primera carta a los Corintios, en los versículos 19 al 23, alabado sea el Señor, dice así: por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todo para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Alabado sea el Señor. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Alabado sea el Señor. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y dice en el 23, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y esto hago
por causa del Evangelio para hacerme copartícime de él. Gloria a Dios. No critiquemos, amados, pues, al apóstol Pablo por lo que él hizo en Jerusalén. Él hizo una promesa, amados hermanos, o un voto para ganar a los judíos. Si él no hubiera sido judío, habría sido cuestionable que adoptara una costumbre extranjera. Con estos antecedentes podemos comprender la acción de Pablo. Vamos a seguir leyendo los versículos 22 hasta el 26. Alabado sea el Señor. Dice: ¿qué hay pues? La multitud se unirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tomarlo contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Alabado sea el Señor. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se atengan de los sacrificios a los ídolos, la sangre de ahogado y de fornicación. Y dice en el 26: entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Alabado sea el Señor. Ahora, amados hermanos, ¿qué tendría que haber hecho Pablo? Había llegado a Jerusalén, siendo muy bien recibido por la iglesia. Perdón. Ok. Había recibido el apóstol Pablo un don para trabajar en la iglesia de los que no eran judíos. Estos creyentes de Jerusalén habían escuchado sus informes y se habían alegrado de cómo Dios, amados hermanos, estaba salvando a los no judíos. Pero luego le dijeron que había miles de judíos en Jerusalén que habían confiado en Cristo, aceptándole como su Mesías y Salvador. Ninguno de ellos quería que hubiese una división en la iglesia. Primeramente, había una sola iglesia de Jesucristo y no una iglesia judía y otra no judía. Un judío, amado hermano, que hubiera venido a Cristo, no dejaba de ser judío. Así que le dijeron a Pablo: tú eres un judío. Estos son tus antecedentes y seguramente quieres ganar a los judíos para Cristo. Ya que eres judío, no te va a perjudicar ir con estos 4 judíos que han hecho una promesa. Ellos se han rapado la cabeza y van a ir al templo. No podrían ir con ellos. Y así lo hizo el apóstol Pablo. No hizo un voto, amados hermanos, porque estaba obligado a hacerlo. Lo hizo porque quería ganarse a aquella gente para Cristo. ¿Sabes algo, amado amigo? Usted no tiene que prometerle a Dios cumplir con un voto o hacerle una promesa solemne. Pero si usted quiere hacerlo, bien puedes hacerlo.
Porque como creyente, usted tiene libertad de hacer esto bajo la gracia de Dios. Alabado sea Cristo. Pero lo que realmente cuenta es entender que no somos salvos, amados hermanos, por lo que hagamos, sino solo por medio de la gracia infinita de Dios. Ahora, veamos lo que ocurrió en los versículos 27 y 28 de este capítulo 21. Dice así: vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tributo, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Wow. Yo lo soy de nacimiento, dice Jesús. Y en el 29 dice, así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Alabado sea Cristo. Tuvo temor por haberle atado. Generalmente sucede, amados hermanos, con las turbas. Aquella multitud actuó impulsada por suposiciones y desinformación. Lo podemos ver en el versículo 29 claramente. Decían esto porque antes habían visto, alabado sea el Señor, perdón, que me había ido por otro lado. Pero cuando estaban, vamos aquí, que me había ido para otro lado, aquí dice en el 27, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, uno de los judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Alabado sea Cristo. Dice en el 28, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este lugar, este santo lugar. Gloria a Dios. Ahora, en el versículo 29, podemos ver claramente la desinformación, ¿no? Dice en el 29, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Ahora, necesitamos hacer aquí una distinción clara. Cuando Pablo, que era judío y criado en esa tradición, llegó a Jerusalén, fue al templo. Alabado sea el Señor. Ahora, Trófimo, que era de Efesio, y aparentemente uno de los convertidos por el ministerio de Pablo, cuando estuvo con él en Jerusalén, no tenía, amado hermano, ningún motivo para ir al templo ni para participar de algún ritual. José, Dios te bendiga, hijo. Pasa adelante. Pasa adelante, hijo. Ahora conversamos, hijo. Sí. Dale. Oye, vale. Yo me imaginaba que estabas por aquí, oíste. Cuando tú me dijiste, yo me imaginaba que estabas por aquí. Hijo mío. Gloria a Dios, hijo. Sí, vale. Yo me imaginaba que estabas aquí. Siéntate ahí un momento, ya vamos a terminar. Para orar, hijo. Para orar contigo. Qué alegría, José. Dios te bendiga más, hijo. Gracias, Oye, qué bueno. De verdad que es una alegría grande. Amén.
Este es nuestro hijo José que está llegando, le damos gracias a Dios. Estamos, qué bueno, ¿vale? Estaba en Chile, José. ¿Cuándo llegaste, José? Hace 4 días. Ay, 5 días. gloria Sí. a Dios, Dios, gracias a Dios. Qué sorpresa más grata, ¿vale? Damos gracias a Dios que nuestros hijos vienen a casa, ¿vale? ¿Se acuerdan de nuestro hijo José que se fue para Chile? Lo bautizamos, ¿se acuerdan? Bueno, esto es de verdad que me llena de alegría. Ahora, bueno, vamos a continuar con el estudio, amados hermanos. Pablo, cuando estuvo en Jerusalén, no tenía ningún motivo para ir al templo, ni para participar, amados hermanos, de algún ritual. Esta tradición no formaba parte de sus antecedentes. Como creyente que era, estaba bajo la gracia de Dios y tenía, o más bien podía haber hecho como él quisiera. No tenía que haberlo hecho así, como parte de su libertad cristiana. Por supuesto, Pablo supo, amado hermano, que el voto que estaba haciendo no tenía nada que ver con su salvación. El voto de Pablo, amados hermanos, probablemente incluyó el ayuno y una cierta dieta. El apóstol Pablo, amados hermanos, estaba acostumbrado a ayunar porque era judío. Vemos hoy en día que hay cristianos, amados hermanos, que siguen dietas con una constancia tal que en algunos casos parece una actitud de fe o religiosidad. El único beneficio que se notará al cumplirla será en la salud y en el cuerpo, lo cual, amado hermano, por supuesto es importante. Pero ¿sabes algo? Desde un punto de vista espiritual, una dieta no hará a nadie más aceptable delante de Dios. Esto es claro. Bajo el principio de la gracia de Dios y la libertad cristiana, un cristiano puede adoptar una dieta o no. Así mismo. Pero ello no tendrá nada que ver con su relación con Dios. Pero vamos a regresar a nuestro estudio. Y vemos aquí, amado hermano, que en realidad esta gente aquí causó en este momento un gran desorden. Y hasta incluso intentaron matar a Pablo. Vamos a leer los versos 30 al 32. Dice: así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó. El pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas y procuraron ellos matarle. Se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Gloria a Dios. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Aquí podemos observar la amargura y el odio que sentían hacia Pablo, porque Pablo enseñaba que no era necesario someterse a la ley mosaica para ser salvo. Eso era todo. Pero, por otra parte, Pablo actuaba correctamente al seguir una de las costumbres, amados hermanos, de su propio pueblo, si así lo deseaba o creía conveniente, porque estaba tratando de ganar a los judíos. Este era el propósito del apóstol Pablo. Ahora aquí, si el comandante y los soldados no hubieran intervenido, habrían matado a Pablo. Vamos a continuar leyendo el versículo 33, que dice: alabado sea el Señor. Entonces llegaron el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas
y preguntó quién era y qué había hecho. Alabado sea el Señor. Ahora vamos a ver Pablo sujetado con cadenas. Ahora el comandante, amado hermano, no conocía al apóstol Pablo y pensó que Pablo había cometido algún delito, porque ordenó que fuese encadenado. Vamos a seguir leyendo los versos 34, 35 y 36. Dice así: pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Y dice en el 36, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: ¡muera! Ahora, amados hermanos, como el oficial romano no pudo entender de qué se le acusaba a Pablo, decidió llevárselo a la fortaleza. Dice en el verso 37, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decir algo? Y él dijo: ¿sabes griego? Gloria a Dios. Aquí vemos, amado hermano, que el comandante se sorprendió mucho. En un principio pensó que tenía ante sí a un criminal común, pero este hombre hablaba griego perfectamente y le entendió, porque él mismo era un emisario extranjero. Entonces le dijo en el versículo 38, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Pensó, amado hermano, que Pablo era líder de un grupo rebelde y que lo había introducido en el país. Pero vamos a ver lo que le contestó Pablo en el versículo 39. Le dice Pablo: entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permita hablar al pueblo. Aquí podemos notar, amado hermano, que el apóstol Pablo no solamente habló en griego, sino que dijo que era judío. Y al identificarse, el comandante le dijo entonces: sí, claro, no sabía quién eras, pues puedes hablar al pueblo. Y entonces dice en el versículo 40, y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: alabado sea el Señor. Aunque Pablo, amados hermanos, le había hablado al comandante en griego, cuando se dirigió a la multitud, habló en hebreo, su lengua nativa. En el momento en que comenzó a hablarles en hebreo, el idioma que comprendían y amaban, amados hermanos, ellos le escucharon. Y con esto, amados hermanos, llegamos a Hechos 22, al capítulo 22. Y en este capítulo tenemos el mensaje de Pablo a la multitud. Él les hablaría de su encuentro con Cristo y su posterior experiencia que le llevaría a Jerusalén. Después apelaría Pablo a su ciudadanía romana para librarse, amado hermano, de los terribles azotes que sufrían los presos. Vamos a comenzar leyendo los versículos 1 y 2, que nos habla sobre la defensa de Pablo ante la multitud. Y dice así: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo. El momento, amado hermano, en que Pablo empezó a hablar
en hebreo, fue como un viento furioso, desapareciendo gradualmente. Fue como cuando se calman las olas del mar. Ellos se callaron, se calmaron. Estaban escuchando a alguien que era uno de ellos, amados hermanos. Y Pablo comenzó contándole su historia y les dijo lo que vamos a leer en el versículo 3. Vamos a leer el versículo 3. Dice así: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Gloria a Dios. Pablo, amado hermano, estaba siendo perseguido por los líderes judíos, los líderes religiosos de ese entonces. Y Pablo había sido uno de ellos. Él había sido fariseo, amado hermano. Y una de las razones por las cuales él les comprendía y amaba tanto era porque él sabía exactamente cómo ellos se sentían. Ya Pablo había pasado por eso. Les habló de sus antecedentes porque quería ganarlos para Cristo. Este era el propósito. Y Pablo tenía un currículo excelente. La mejor universidad griega de aquel tiempo se encontraba en Tarso, no en Atenas, ni en Corinto, en Tarso. Estas dos últimas ya habían pasado su apogeo, ¿no? Ya habían... Tarso, amado hermano, era una próspera ciudad y un importante centro educativo. Y ahí fue educado el apóstol Pablo. Ahora, era muy probable que Pablo hubiera estudiado en la Universidad de Tarso y que tuviera una buena educación y una cultura de la cultura griega. Y había estado en Jerusalén estudiando bajo Gamaliel, que era, amado hermano, un erudito, el erudito más sobresaliente de aquel entonces, Gamaliel. Y continuó diciendo el apóstol Pablo en el versículo 4: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárcel a hombres y mujeres. Aquí vemos a Pablo, amado hermano, que dijo nuevamente este camino. No mencionaba ni a la iglesia ni a los seguidores de Cristo. No. Los cristianos. Utilizó un término común con el cual, amado hermano, estaban familiarizados. Lo llamaba este camino. Pero cuando él dijo este camino, se refería al mismo Señor Jesucristo, quien se presentó como el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios. Pablo, amado hermano, prácticamente les estaba diciendo: yo tengo los mismos antecedentes que vosotros tenéis. Y yo también perseguía a este camino. Yo sé cómo se sienten ustedes, porque yo hice lo mismo antes. Y continuó diciéndoles en el versículo 5: como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Gloria a Dios. Ahora, amado hermano, el próximo miércoles vamos a continuar con este relato que es sumamente hermoso. El relato de la conversión de Pablo. Pero hoy, amado hermano, nos quedamos con la frase de Jesús en la mente. En un mundo en que todos los caminos
parecen formar en su conjunto una especie de laberinto que no conduce a ninguna parte, donde las verdades se transforman en lemas provisionales, cambiantes e inciertos, y donde la vida misma, amados hermanos, es un término que más bien nos recuerda a la muerte y al fracaso humano. Es importante recordar la vigencia de aquella afirmación de Jesús cuando dijo, oye bien, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Dios el Padre sino por mí. Quédate con esa frase, mi amado hermano. Entonces, hasta aquí llega el estudio de hoy. Continuamos con la conversión de Pablo. Esto es hermoso, amado hermano. Esto va a ser el próximo miércoles. Entonces nos quedamos en el capítulo 22, verso 6. Dios me los bendiga. Vamos a hacer una oración. Llamo a mi esposa para orar. Alabado sea el Señor Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu infinito amor, Dios. Gracias, Dios, por tu bondad, por tu amor. Gracias por todas las cosas que has hecho en nuestras vidas, Dios. Gracias por traer a mi hermano José, Dios. Gracias, Señor, por ser tan bueno. De verdad que estamos agradecidos. Estamos realmente agradecidos. Porque tú eres grande y poderoso. Señor Dios, bendice a cada uno de mis hermanos que están ahorita conectados en las redes sociales. Gracias por tu infinito amor, Señor. Damos gracias al Padre, gracias al Hijo y gracias al Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria Alabado a Dios. sea el Señor. Gracias, Dios Padre. Gracias, Señor. Gracias por este estudio del día de hoy, Señor. Gracias por este regalo inmerecido, Dios. Gracias, Dios, por todas las cosas que hacen en nuestras vidas. Alabado sea Cristo. Es tiempo de volvernos a Dios, de llamarlo en tanto está cercano, de humillarnos con todo el corazón bajo su poderosa mano. Es tiempo. Señor, te damos gracias, Padre amado, por este día que nos permitiste vivir, por este día que pudimos aprender de tu palabra, mi Dios. Gracias por la visita de nuestro hijo José, nuestro hermano y nuestro hijo espiritual. Gracias, mi Señor. Una sorpresa grande para nosotros, pero felices que los jóvenes de nuestra iglesia viajan a otros países y luego Dios los permite volver a casas con visita y no se olvidan de visitar su iglesia. Y eso es una bendición y alegría para nosotros. Que Dios bendiga a Joséito, que Dios bendiga su vida, su familia. Gracias, Señor, por la vida de él, que lo has ayudado y lo has fortalecido en el nombre de Jesús. También clamamos por Rosa María Cosío, que está aquí conectada en las redes sociales, por Ana Pariona, por Eduardo Colmenares, por Darly Esquina. Dios te bendiga, Darly. Por mi madre, Silvia Violeta González Cohen. Que Dios bendiga a tu madrecita, Dios bendiga a la paz de Israel. Dios bendiga a María Chamorro, Dios la proteja, la guarde, la cuide y la llene de sus bendiciones. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendice, Señor, a toda la congregación de la Iglesia de Jesucristo, la Sinagoga Ica, Perú, Señor. Bendícelos, protege a cada uno de los integrantes, Padre. Guarda a los niños, guarda a los jóvenes, Padre amado, en el nombre de Jesús. Guarda este ministerio, bendícelo, Señor.
haz de acuerdo a tu voluntad, Padre amado. Ministra paz en nuestras vidas, salud, Señor. Ayuda, Padre amado, a todas las personas, Señor, que están en las drogas, que están en depresiones, que tienen ataques, Señor, diabólicos. Ten misericordia de cada uno de ellos, Padre. Bendícelos y ayúdalos, Señor. Bendice a los niños del mundo, guarda a los niños, protégelos, mi Dios. Santifica, purifica, bendice a tu cuerpo, Padre. Y te damos gracias por la provisión diaria, mi Dios. Guarda los bienes, Señor, que nos has dado. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante. Aumenta en nosotros el amor hacia ti, mi Jesús. Aumenta en nosotros la fe, mi Dios, en el nombre de Cristo. Bendice al pastor Moisés Damián, Señor, guárdalo, protege. Bendice mi vida, Señor, guárdame, Señor. Guarda nuestro ministerio, Padre amado. Siempre queremos adorarte y exaltarte porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Nuestra alma te alaba y te bendice y bueno, damos gloria a ti, Señor. Gracias porque vamos a compartir con nuestro hermanito José. Gloria a Dios. Gracias, mi Señor. Te alabamos. Te adoramos, Dios. Las hojas de los árboles no se mueven si no es tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias. Te amamos, Dios. Eterno Dios, te amamos. Te adoramos, Señor. Santo eres, Señor. Te amamos, Jesús. El reino de Dios Gracias, Padre. a nosotros se ha acercado. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En Jesús. Aleluya. Amén y amén. Se ha acercado. Gracias, mi Señor. En Jesús. Gracias, a nosotros se ha acercado. Amén. Aleluya. De Cristo. Alabado Dios sea el mío. Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, que Dios me los continúe bendiciendo. Que Dios los bendiga, que pasen buenas noches y nos esperamos el viernes a las 7 de la noche para estar en el servicio de oración. Amén, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendiga, Te amor bendiga, mi mío. amor. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Nos despedimos sin antes pedirle que por favor compartan el video de una manera de evangelismo. Estos estudios son fabulosos. El de la próxima semana me gusta mucho porque a mí me gusta mucho cuando Pablo habla sobre su conversión. Esto es hermoso, de verdad. Podemos identificarnos con él. Es tan hermoso escuchar al apóstol Pablo estas palabras. Bueno, compartan el video, que es una manera de evangelizar. Compártalo a todos sus grupos familiares, a todos sus contactos. Damos gloria a Dios. Déjenos una manito para saber que están allí cuando vean el video. Cuando vean el video, ustedes nos marcan allí y ya nosotros sabemos que están ahí. Oramos por ustedes, aunque siempre estamos orando por todos nuestros hermanos que nos siguen por las redes sociales, donde quiera que estén. Damos gracias a Dios por este medio que nos da para nosotros poder difundir el mensaje de salvación. También déjenos sus comentarios, sus peticiones de oraciones, déjenos sus preguntas, todo lo que quieran ahí nos lo escriben y nosotros estamos atentos a darle respuesta, a orar por ustedes, porque conocemos el poder de la oración. Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Nos despedimos con el victorioso. Damos gloria a Dios. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Yo cantaré, danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré, Señor. y danzaré, Aleluya. celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Pues la victoria es del Señor, es del Señor Jesús. Gloria a Dios.
gloria a Dios. Vente, José, para que salude aquí. José, para que salude aquí, para que se acuerden, ¿no? De los hermanos. Tenía tiempo, José, por allá por Chile. Ay, Dios te qué bendiga, hijo. lindo. Aquí está Joséito, vale. Ay, Dios me lo bendiga. Entonces, ahora vamos a estar orando por mi hermano José. Chao, dígale chao. Chao, hijo, Dios me lo bendiga. Los amamos.